Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar. Les agradecemos mucho el participar en este evento que GRID está haciendo hoy en conjunto con MTM y IPL Group en Panamá. La idea es platicar un poquito de cómo ha estado el mercado, qué es lo que está pasando en la industria tras pandemia, cómo ha afectado esto no solo la parte logística, sino también el supply chain para varias industrias. Y prácticamente cómo ven pues nuestros expertos en comercio internacional y en logística internacional, en tecnología, cómo esto ha ido modificando el mercado, ¿no? Entonces vamos a empezar por presentarlos. Tenemos a Daniel Acosta, que es el CEO de GRID. Dan, no sé si quieres empezar a darnos un poquito de ti. Sí, no, por supuesto. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Un placer tenerlos acá. Un poco de mi experiencia rápida. Yo he trabajado en supply chain alrededor de 18 años y en tecnología al mismo tiempo, creando diferentes software solutions para arreglar la industria, para apoyar la industria, y ahora sacamos GRID, y he trabajado mucho en compañías muy grandes como Fortune 500 en el mismo proceso de global sourcing, de llevar el producto desde la fábrica hasta el punto final. Pero básicamente esa es mi experiencia y pues muy placer tenerlos a todos acá. Muchas gracias, Dan. Bueno, tenemos a Mario Beraldo, que es CEO de MTM, Innovation Revolution, ex director de Merck's Line para América. Mario, no sé si puede presentarte, por favor. Sí, buenos días a todos. Yo soy Mario Beraldo. Como dijo Andrea, fui exdirector de Merck's para México y Centroamérica. Hoy manejo dos empresas. Una es MTM, donde Andrea es mi socia y la jefa de operaciones, y Reinvention Revolution, que es una consultoría enfocada en reinvención de negocios y de personas. Gracias, Dan, por la invitación. Andrea. Tenemos también como invitada a Demóstenes Pérez, que es CCO de IPL Group en Panamá. Demóstenes. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por participar. Bueno, mi nombre es Demóstenes Pérez. He estado en el negocio de distribución regional por los últimos 20 años, trabajando para una empresa local por muchos años, atendiendo básicamente a empresas multinacionales. Ya hace casi 2 años desarrollando negocios para IPL Group. Así que bueno, muy contento de estar por aquí y espero poder compartir algunas de las experiencias para el beneficio de toda la audiencia. Saludos. Muchas gracias. Bueno, como ven, prácticamente tenemos aquí expertos tanto en logística como en supply chain y en comercio internacional. Y la idea es pues unir un poquito toda esta experiencia y platicar de qué ha pasado en los últimos 2 años, donde hemos visto que el mercado ha cambiado de una manera radical, ¿verdad? Tenemos mucha parte del supply chain está ahora basándose en hacer mejoras en base a tecnología, y de eso es de lo que queremos platicar un poquito pues el día de hoy. ¿Cuáles consideran ustedes los problemas más importantes que fueron presentados a nivel general por este shock que hubo en la oferta y la demanda desde el inicio del año pasado, ¿verdad? No sé si Mario quiere empezar a platicar un poquito de eso. Mario, estás muted. Perdón, es que estoy en un cliente y hay un poco de ruido. A ver, yo creo que el gran problema que se ha generado es la incertidumbre en general en las cadenas de suministro. Cuando vemos lo que el mundo ha reaccionado en distintos puntos de la economía, en términos de salud, se generó una vacuna en muchísimo poco tiempo. El gran problema que no se ha resuelto hoy día para el mundo es el tema de cadena de suministros, y eso es general, ¿no? Los problemas que empezaron en Estados Unidos llegan en Asia, afectan a Europa, Brasil, toda Latinoamérica. Entonces yo creo que cuando isolamos COVID y lo que creo que se va a quedar como el gran reto para la generación que sigue es cómo asegurarnos que estas cadenas de suministro sigan trabajando aún con retos como los que estamos viviendo.
Bueno, definitivamente que esta pandemia nos ha cambiado a la gran mayoría la forma en la que hacemos las cosas. Vivimos retos nuevos prácticamente a diario. Nada más ayer nos desayunamos con que nos cerraron Ningbo, el puerto más grande de Asia, uno de los más grandes de Asia. Y ha venido una cadena de situaciones que pues a todos los que estamos en esta industria nos han mantenido a muchos en nuestras casas, pero realmente no necesariamente tranquilos. Entonces hay N cantidad de retos y yo creo que lo más importante es que todos como las diferentes organizaciones y con nuestros perfiles profesionales, una de las mayores lecciones que nos da esto es buscar siempre métodos o metodologías de resiliencia para poder continuar con el negocio y seguir entregando nuestros productos a los clientes, ¿no? Información. Ahí trae su celular. Y yo, bueno, si yo pudiera añadir algo rápido acá, pues lo que también vimos con el COVID y lo que pasó con la pandemia es lo frágil que es la industria. Entonces, y lo frágil y lo dispersa y fragmentada que está la industria, y ahora con COVID y el crecimiento de la demanda por producto, que te llegue el producto a tu casa rápidamente, que te llegue porque no puedes salir, que todo basado en relaciones, en poder hablar con alguien, pues esto como que se expandió más esta situación, y ver que no hay la suficiente capacidad en el mercado, desde las navieras hasta las aerolíneas, hasta los camiones, para transportar los productos que hay afuera. Y obviamente, pues como ustedes han visto, hasta en Estados Unidos ha creado un mercado inflacionario, ¿no? Entonces Estados Unidos ayer dijo que estábamos en el 5.4% de inflación, que eso pues no se veía antes mucho en Estados Unidos, y está esperando crecer. Y parte de eso era ver a los políticos decir por primera vez hay problemas en la parte de cadenas de suministro. Y eso es un enfoque que ha pasado mucho y que la pandemia como que sacó adelante. Y la verdad que pandemia, post-pandemia, esto yo creo que va a seguir pasando, y tenemos que ver cómo mejorar esa forma de crecer con tecnología y con otras formas de colaboración con la gente que está alrededor del mundo. Sí, creo que fue también un impacto de dos situaciones que pasaron al mismo tiempo, ¿no? La pandemia y la falta de capacidad de espacio que se está dando en el mercado, y que empezó a afectar pues la visibilidad en cadenas de suministros. ¿Cuáles o qué recomiendan ustedes o cómo han visto que esto ha afectado a los clientes con los que están trabajando actualmente, el tener esa visibilidad en su cadena de suministros, y cómo o qué están haciendo para mejorar el poder tener los insumos en el momento que los necesitan, apoyándose en tecnología como lo que estábamos platicando, Dan? Pues si quieres yo empiezo por acá. La parte más importante para mí ha sido que la tecnología anteriormente era una tecnología que estaba basada en el rol o la persona, o está desarrollada para el freight forwarder o está desarrollada para el shipper internamente, pero seamos sinceros, la parte de la cadena de suministro es una industria de relaciones. O sea, cuando yo muevo producto, yo no muevo producto solo, yo muevo producto conectándome con un freight forwarder o con un 3PL o con una naviera, con un camión, y ha habido una parte de conexión que se ha perdido con tecnología. Entonces lo que tiene que pasar, lo que yo veo que está pasando, es que cómo hacemos para transferir las relaciones y la comunicación que pasaba antes, lo que hace Teams, lo que hace Zoom, lo que hace Meets, lo que hacen todas estas plataformas, pero aplicarlo a supply chain o a la parte de cadena de suministro. ¿Cómo hacemos para que esa colaboración sea mejor, para que haya más transparencia en las conversaciones, en el proceso de cadena de suministro, en el producto que se está moviendo, cómo se está moviendo y cómo conectas a todas estas personas? Entonces esto es una de las cosas que yo veo a futuro, que tiene que ser un esquema de la colaboración de la tecnología, y no solamente en colaboración de cómo encontramos a las personas, sino colaboración en forma de cómo se conecta la tecnología como tal. Nuestros clientes, volviendo a este paso y termino acá, tienen alrededor de 4 a 5 plataformas diferentes de tecnología que utilizan. Ninguna habla con ninguna. Tienen información fragmentada. Tienen que hablar con otra, no saben qué está pasando por todas partes. Son clientes gigantes. clientes que manejan alrededor de 100, 150, 150 mil, 100 a 150 mil transacciones al año, sea por aire, sea por tierra, pero no tienen ni idea. Vienen a nosotros a decirnos, tengo 5 sistemas que pago una cantidad de plata y no me habla el uno con el otro. Entonces, lo que tiene que pasar es esta conectividad, no solamente de gente, sino también de tecnologías de plataformas.
Y esto pues es una de las cosas que hemos estado trabajando fuertemente para romper esa fragmentación tecnológica y de colaboración. Súper. Mario, no sé si tiene algo que agregar. Sí, yo quería añadir algo que es en línea con lo que dijo Dan, pero yo creo que nosotros todos nos estamos deparando ahora con el hecho de que no sabemos qué nos va a comprar nuestros clientes. ¿No? Entonces, cuando yo no sé qué me va a comprar mi cliente, porque él tampoco sabe, ¿no? Tenemos una cantidad de supuestos que se generan que muchas veces no están alineados con las capacidades que originalmente uno había contratado, sea de producción, de suministro en general, de transportación. Entonces yo creo que este componente de entender un poco más cómo funcionan las curvas de demanda, las curvas de suministro, hoy día en nuestra industria eso es clave. Y yo veo, por ejemplo, estamos justo ahorita preparando una junta de compra, ¿no? Y la verdad es que el cliente, el mayor cliente de mi cliente, me dice, oye, es que yo no tengo visibilidad más allá de 2 semanas. O sea, yo no sé qué voy a necesitar en más de 2 semanas. Entonces, oye, si toda mi cadena de suministro tiene un tiempo de 5, 6, 7 meses entre producción, disponibilidad de mercancía, transportaciones, liberaciones, es muy difícil, ¿no? Que los clientes puedan reaccionar de manera rápida. Y eso lo que hace es que, y eso está pasando, o sea, muchos clientes, porque tienen dinero o en mano, porque hay una cantidad de efectivo en manos de los clientes, hoy el efectivo circulante es el más alto de la historia, entonces, ¿sabes qué? Mejor yo me lleno de inventario y ojalá este inventario se compre, ¿no? Ojalá, pero no sabemos. Entonces, parte de lo que estamos viendo ahorita también en el mercado, decimos, no hay capacidad. Sí, es un hecho, no hay capacidad porque hay un efecto de compra en cantidades mucho mayores de lo que antes pasaban, sin la seguridad si se van a vender o no. Y eso es un riesgo que yo veo gigante para el próximo año, ¿no? Que mucha gente va a sentarse con mucho inventario en mano sin saber necesariamente qué hacer con él. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, y yo podría añadir algo rápido y la visibilidad, y lo que tú dices, Mario, es muy real. O sea, nuestra experiencia, el llenarse de inventario, tener inventario en mano porque puede pasar algo, porque el mercado, porque la demanda está muy alta, porque no sabemos qué va a pasar, es probablemente uno de los errores más grandes que puedes cometer. ¿Por qué? Porque no estás analizando, bueno, los gastos de inventario, cuánto me toca mantener ese inventario, que de pronto te sale, pero te toca mantener ese inventario. Y yo añado lo último acá, visibilidad, no solamente saber dónde está mi inventario. Eso no es, el tracking es una parte, visibilidad empieza desde el punto 1, desde que creaste el purchase order. Esa visibilidad, la conectividad, y eso es lo que tienes que hacer. Por eso hablamos de conectividad de sistemas. Entonces, esa visibilidad tiene que ser a través de todo el proceso de suministro, de todo. No solamente te digo si el contenedor va a llegar o no mañana. La visibilidad es si estás tomando las decisiones que buenas decisiones, si vas a tener lead times de 120 días cuando puedes tener de 60 días. La verdad, yo esperaría que las compañías no quieren volverse el próximo Circuit City y llenarse de inventario y no tener cash, porque me llené de inventario y me quebré. Y eso puede ser lo que puede pasar en el futuro para retail, para e-commerce. Y eso es lo que tienes que obviar, porque muchas compañías pueden perecer después de esto. Si tienen enormes cantidades de inventario que no se venden y no tienes cash. El último, cadena de suministro, al final del día lo que tiene que hacer es inventory turns que se conviertan en cash lo más pronto posible. Cierro ahí. Súper, muchas gracias. Hemos visto que esta crisis pues, de espacio y de escasez de equipo se está viendo no solamente en Asia, sino también en otros mercados, ¿no? Tanto Suramérica como Europa se ha visto afectada con las capacidades restringidas de espacio. ¿Cuánto creen que va a seguir tomando o va a continuar de la misma manera el mercado comportándose así, Mario, en la parte marítima, que es donde hemos visto una congestión más complicada?
O sea, todos los supuestos aquí son etéreos, ¿no? Porque la verdad es que lo que ha pasado es la primera vez que un sistema tan complejo como ese fue puesto a prueba y falló, ¿no? Entonces, eso, yo creo que el primer punto aquí es cada broche de COVID que se genere en algún punto del mundo que sea nevrálgico para el sistema, va a generar nuevos problemas. Eso que Demo mencionó de, oye, ¿sabe qué? Ningbo, ¿no? Ningbo es un puerto súper importante, ¿no? A cada semana se mueven, ¿qué? Millones de contenedores de ahí. Entonces, en el momento que cierras, aunque sea una terminal, ¿no? El flujo de todo que está ahí se va a ver impactado. ¿Qué pasa? Es como un castillo de cartas, ¿no? De repente cae una y empiezan a caer todas las otras. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Sudamérica, es un efecto siquiera secundario, es un efecto terciario de lo que ha pasado hace 8 meses. Porque el problema que estamos viviendo ahorita, hace 8 meses fue cuando empezó. En el peak season del año pasado, cuando los americanos empezaran a comprar mucho de determinadas cantidades de productos y las fábricas chinas en este momento podían producir y podían sacar, toda esta cantidad de barcos que se movió, que fue el primer flujo a China, fue casi un 30% de incremento en este momento. Pero en el momento que haces eso, los contenedores que están arriba se mueven a Estados Unidos y Los Ángeles tiene un broche de COVID en este entonces, ¿no? Que fue enero. Y cuando empezó eso, todos esos barcos que venían para llegar al peak season, que venían para llegar enero, que venían de protección de inventarios para el año nuevo chino, se quedaron ahí. El problema es que Estados Unidos y Europa y China, ¿no? Diferente de Latinoamérica, que no tiene esas características, es un mercado intermodal muy fuerte. Entonces son largas distancias donde pues, el contenedor se mueve y lo que pasa es que tienes un cuello de botella en el puerto, tienes un cuello de botella en el RAM, si es tren, tienes un cuello de botella en el cliente, porque no había gente suficiente para sacar la mercancía de los contenedores. Y el lead time de un contenedor que era 25 días entre llegar y salir de Estados Unidos subió a 70. Y de esto, en un momento, había 4-5% de la flotilla global de contenedores ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo una planeación de flotilla global para una naviera, ¿a dónde mando mis contenedores? Pues al mercado que va a pagar mejor, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Se empiezan a subir los fletes de Transpacífico. Todos los contenedores se mueven para allá. ¿Qué pasa? Pues los otros trades, porque es un efecto secundario, Europa empieza a tener problema. Y luego, ¿qué pasa? El mercado chiquito, que es Latinoamérica, aunque un efecto terciario, está pasando lo mismo. Oye, yo tengo que subir mis precios para justificar tener activos trabajando en este lugar. Y si no subo los precios, yo no voy a poner, o sea, yo trabajé en naviera 23 años, yo entiendo perfectamente lo que están haciendo. O sea, y hace mucho sentido, o sea, yo estoy ecualizando mis volúmenes de acuerdo a la capacidad de generación de efectivo de estos activos. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Y por eso digo, ¿cuánto tiempo? Es imposible de saber, porque en cada momento que haya un lugar que tenga COVID, que sea nevrálgico, el castillo se rompe de nuevo y toda la planeación se tiene que hacer. No sé si Demóstenes quieres agregar algo acá. Bueno, la verdad es que Mario ha explicado de una manera muy interesante el fenómeno que estamos viendo. Y sí, justo ese caso de Ningbo sale por una persona del puerto que salió positiva. Imagínate, veníamos todavía no nos hemos recuperado de Bergiven, después viene Yantian, Vietnam, ahora Ningbo. Entonces, definitivamente que es una rueda de situaciones que complican toda la cadena de suministros, y este incremento de fletes está teniendo un impacto
muy importante en las empresas, porque con un incremento tan grande, el flujo de efectivo de las empresas pagando una diferencia tan grande de fletes, pues se está viendo afectado, ¿no? Si yo traía 10 contenedores de China a $3,000 en el pasado, pues eran $30,000. Si ahora estás pagando 10, 15, hasta 20 por contenedor, si lo multiplicas por los contenedores del mes, o sea, esa cantidad de cash no estaba dentro de ningún modelo financiero, no estaba dentro de ningún modelo de negocio. Por ende, la mediana y pequeña empresa en este momento es la que está más golpeada por ausencia de dinero, de efectivo. Todos los que estamos en este negocio sabemos que las navieras no son así como que muy fáciles dando extensiones de crédito. Así que hay que voltearse y pagar, ¿no? Entonces eso definitivamente está causando un efecto que, más allá obviamente de la inflación y el incremento de costos del producto final, es que ya simplemente traer el producto es un gran reto financiero y, como les digo, por lo que hemos estado analizando, sí que no estaba en ninguna planificación financiera de ningún modelo. Entonces ese es otro reto que se ha incorporado, ya les digo, más allá del flete per se. Y como explicaba Mario, al ser América Latina un trade más chiquito, un lane más pequeño, lo complicado de conseguir bookings o reservas se hace cada vez mayor, porque obviamente se están tratando de llevar todos los recursos a los mercados que tienen más capacidad de pago y que tienen esta necesidad producto del efecto látigo, ¿no? Que explicaba Mario al principio. No, y es muy interesante porque esto ha hecho también que las empresas empiecen a buscar otros mercados, ¿no? Entonces puede ser que esto sea un poco el lado positivo de la pandemia. Yo no sé si ustedes nos pueden contar un poquito de si han visto que hay proveedores ya buscando, pues, abastecerse de productos en otros mercados, o cómo lo han, cómo lo han visto en el mercado en este momento. Bueno, uno de los primeros clientes de MTM, quizá el primero, ¿no?, que tuvimos, fue un cliente que nos llegó de una consultoría que se hizo, y el objetivo de él era: yo necesito traer producto a Estados Unidos, los fletes, y estamos hablando de septiembre del año pasado, agosto del año pasado, los fletes están muy altos. Oye, ¿ustedes me pueden conseguir alguien que produzca muebles en México? O sea, fue de las primeras cosas que MTM ha hecho en este entonces. Y vemos que este efecto, ¿no? Y nos costó, o sea, el entendimiento completo de esta cadena. Y yo veo que va por ahí este reemplazo, ¿no?, del tipo de producto. Nosotros tenemos clientes hoy que están efectivamente buscando reemplazar una gama de productos, o sea, componentes grandes de sus inventarios por productos locales, más allá del tema de cadena de suministro, como dijo Demóstenes, el tema del flujo de efectivo, ¿no? Entonces, oye, si yo tengo un proveedor que me lo produce, me pone aquí, aunque sea 10%, 15% más caro, ¿sabes qué? Vámonos, porque me va a costar menos tiempo para llegar y me va a costar menos tiempo para tener la venta, ¿no? Y juego con los créditos y pues está bien, que es un efecto que estamos viendo muy, muy fuerte, y en todas las industrias. De la industria de muebles, que ya había empezado el año pasado, estamos viendo eso muy fuerte hoy en la industria de bebidas, estamos viendo eso muy fuerte en la industria química también, que son empresas que estamos viendo, oye, ¿cómo reemplazo mis necesidades en el mercado local? Y tiene un efecto bueno, porque al final es más gente que te va a comprar cerca de tu cadena de producción, y yo creo que mucho de eso no se va a regresar a China. Es decir, China no va a desaparecer, pero mucho de eso se va a quedar, y eso es buenísimo para Latinoamérica como un todo, ¿no? Sí, total. Yo siento que, bueno, el gran ganador, por lo menos para el norte de América Latina, es México, donde la mayoría, pues, de industria y capacidad de fabricación está, y sí se está viendo
cómo las grandes empresas están cada vez más no solo invirtiendo, sino buscando proveedores en México, pues obviamente por su capacidad industrial y su experiencia. Hay otros países en la región que obviamente deben apostar a buscar eso, pero va a ser muy complicado competir contra la capacidad instalada que ya tiene México a nivel industrial. Así es que toda la industria del calzado, por ejemplo, la industria de ciertos componentes que se van a estar produciendo en México, y entonces va a venir el reto de exportar desde México hacia los otros mercados, ¿no? El NAFTA, digamos, o el norte, pues es mucho más fácil por las condiciones existentes, pero de México hacia el resto de Latinoamérica hay algunos retos que van a venir después, ¿no? Sin embargo, el ahorro en costo de flete y obviamente contando con productos o fabricación que el insumo sea mexicano, porque si el insumo viene de Asia estamos igual de fregados, pero si el insumo es local, entonces definitivamente que vamos a comenzar a ver unos trades más interesantes intra-Latinoamérica, ¿no? Correcto, sí, creo que se ha vuelto un mercado natural tanto para Centro y Norteamérica, México, y sí hemos visto un incremento donde ya hay muchos más pues, clientes buscando acá el comprar, ¿no? Solo como un paréntesis para todos los que están invitados, pueden colocar sus preguntas en el chat y vamos a dar 15 minutos al final para responder preguntas. ¿Qué es lo positivo y qué tips les podrían dar ustedes a las personas que están acá con nosotros acerca de cómo la pandemia pues trajo una mejor forma de trabajar al hacerlo remotamente, ¿no? Pues no teníamos a toda la gente en las oficinas y la logística y el armar la cadena de suministros y la planeación se empezó a hacer mucho por medio de uso de tecnologías o por medio de sesiones un poco más virtuales, pero al final se está haciendo un desplazo, digamos, o una concentración fuera de la oficina de lo que es logística, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes en este último año y qué podrían recomendar a las personas que están acá con nosotros? Pues si quieres, yo empiezo, Andrea, por acá. Yo creo que lo que ha pasado, primero que todo, la mentalidad ha empezado a cambiar. La logística es una industria de relaciones. Un negocio no se cerraba si tú no ibas, te tomabas una cerveza, charlabas, hablabas con una persona, no se cerraba ese negocio. Las cosas han empezado a cambiar. Durante pandemia nosotros hemos empezado a cerrar negocios virtualmente con clientes, no los vemos, nos vemos por pantalla, pero no hacemos esa parte personal. Y eso ha abierto mucho el mercado y ha abierto lo que realmente es la globalización. O sea, yo te lo digo por nuestro esquema como compañía. Nosotros estamos ubicados ya en casi 4 continentes completamente virtuales, con gente trabajando en Europa, gente en Latinoamérica, gente en Estados Unidos y ahora gente en Asia. Entonces estamos empezando a ver eso y se vuelve como más un efecto normal de lo que está pasando. Sí, la tecnología ha ayudado a que eso pase, pero la mentalidad de las personas de decir, me tengo que montar en un avión para estar con esta persona y tengo que cerrar este negocio de esta forma, eso ya ha empezado a cambiar y se ha vuelto, hay un proceso más de credibilidad, de ok, creo en la tecnología, se hace el proceso normal y empiezo a crear negocios así, esa es uno. Y la otra parte, pues hay mucho más, se utiliza más la tecnología para todo. Y también negativo y positivo, yo le diría como diría mi abuelo, cuando el agua, la marea baja, se ven las piedras. Y esto es lo que pasó, la marea baja y vimos todas las piedras que hay en el problema de suministro. Entonces estamos empezando a limar esas piedras y a mirar, bueno, aquí es donde está el problema, aquí tenemos que hacer eso. Y como decía Mario y Demóstenes anteriormente, va a haber una diversificación del mercado. Ya vamos a empezar a ver que China no va a ser la maravilla y todos tenemos que irnos a China porque es que es demasiado costoso. O le metes $30,000 en contenedor a traerlo de China, o le meto $30,000 y compro una cosa en México, pero me demoro 10 días. O sea, o gasto en inventario. Entonces va a haber una diversificación del mercado y esta globalización de poder decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer en Colombia, lo puedo hacer en China, lo puedo hacer en Chile, va a empezar a fluir. Y yo creo que los países que van a tener un mejor ámbito aquí van a ser los países que inviertan más en infraestructura de manufactura. ¿Cómo hago para invertir, para competirle? Que antes yo no le podía competir a estos, ahora sí le puedes empezar a competir. Y esta globalización de decir, bueno, yo ya puedo traer las cosas desde Colombia, como decía, o de México, y empezar a crear esta cadena de suministro.
es como dicen, y termino acá, es como dicen en Estados Unidos, ahora sí se está generando la parte de no voy a poner todos mis huevos en la misma canasta, porque voy a pues, poder diversificar mi cadena de suministro y decir, yo puedo hacer una parte en China, una parte en México, otra parte en Colombia, otra parte en Europa, y conectarlo todo. Entonces, la globalización yo creo que realmente se está viendo ahora mucho más gracias a la tecnología. Y esto va a ayudar a crear más transparencia, digo yo. Súper, Dan. Tengo una pregunta ahí porque Grid es una plataforma que nos ayuda pues, a unir esta logística, ¿no? ¿Cómo ves tú la ventaja o cuáles son las ventajas que Grid puede aportar, digamos, a esta comunicación y a la logística en general? Mira, es como lo que dije al principio. Parte de esto es, no queremos romper las relaciones. O sea, eso no va a pasar. Esto va a seguir siendo una industria de relaciones. Pero ¿cómo apoderamos estas relaciones? Con tecnología. ¿Cómo hacemos para conectar? ¿Cómo hacemos para hacer el tracking? Como les decía yo, no la visibilidad solamente de tracking donde está tu contenedor, sino la visibilidad de todo el proceso de lo que está pasando, de todos trabajando en el mismo ecosistema, de todos los sistemas conectados. Eso es una de las cosas que Grid está haciendo y está totalmente buscando hacer. Es cómo conecto a mi shipper con mi freight forwarder, con mi shipping line y crear esa transparencia en el proceso, porque en realidad muchas personas tocan tu producto en el proceso. De punto A a punto B realmente son 50 pasos para llegar a ese paso. Entonces lo que estamos haciendo con tecnología es cómo apoderamos a la persona que crea la transacción, cómo hacemos para que el freight forwarder integre acá, para que el shipping line conecte y para que todos tengan dentro del proceso. El que te diga que este proceso es 100% automatizado te está diciendo mentiras, porque eso no es verdad. El que te diga, no, yo tengo este proceso completamente automatizado, eso no es verdad. Tú estás trabajando con demasiadas personas. Pero si haces que todas las personas entren y trabajen dentro del mismo ecosistema, colaboren, que tengas visibilidad de dónde hay falencias, dónde hay oportunidades, qué hizo mi freight forwarder, este shipping line me metió los rates en el sistema, tengo visibilidad de todo, tengo además de dónde está el barco, dónde está el contenedor, cuánto me está costando, todo en el mismo ecosistema y que todos vean lo mismo. O sea, la idea nuestra es que no yo como shipper veo una cosa y tú como freight forwarder ves otra y el shipping line no. Todos vemos exactamente lo mismo. Y esto es a través de tecnología. Entonces a través de decir, bueno, yo voy a invitar a todo mi network a que participe y conecte. Entonces por ende pues llamamos a la compañía Grid, ¿no? Esta conectividad del Grid, el network. Y eso es lo que hace. Pero no solamente como les decía del network, sino de los sistemas. Ya no es, me toca sacar de Oracle un Excel y meterlo en un email y después de esperar a que mi freight forwarder me responda en un email y saber qué pasó y conectarlo en otro Excel. No, ya todo es en el mismo environment y podemos crear lo que llamamos nosotros realmente inteligencia, ¿no? Puedes saber dónde están tus gaps, puedes analizar lo que llamamos el end-to-end, 100%, desde barcos, camiones, desde tu network. Y eso es el poder de la tecnología. Eso es lo que estamos realmente haciendo. La conectividad es el poder de la tecnología acá. Súper. Mario, no sé si tienen algo que agregar. Sí, yo quería añadir algo porque yo estaba en un evento hoy temprano y es un evento que no tiene nada que ver con supply chain, es de la parte de reinvención. Y algo que me cayó muy interesante es, hace 2 años, si querías hacer un evento, te iba a costar $1,000 el proyector, $4,000 la sala, cada Coca-Cola $8. Y de repente hoy el costo de servir, ¿no? El costo de poder entregar algo de valor para un potencial cliente, para alguien que quiera trabajar contigo, ha bajado muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé Reinvention, pues en mitad de 2019, que yo hablaba de hacer eventos en Zoom, todos me miraban así con cara de, estás loco, ¿no? No, eso no va a pasar jamás. Y hoy, pues, eso se convirtió en una realidad. Pues, o sea, estamos aquí, hay gente de toda Latinoamérica que nos está brindando, ¿no? Con su presencia. Entonces, yo creo que este costo de servir también ha bajado muchísimo. Y eso lo que genera, y siguiendo el punto tuyo, Andrea, del tema de oportunidades, o sea, el costo de servir, ¿no? Es muy bajo. Y entonces te permite entrar en lugares que antes no eran para ti, ¿no? O sea, que yo pueda tener una junta con Walmart, siendo una empresa chiquita que están haciendo, pues es parte de eso, ¿no? Que el contrato, como dijo Dan, el mayor contrato que yo cerré hasta hoy en Reinvention,
lo cerramos virtual, o sea, literal, y yo estaba en otro país. Entonces, cuando te das cuenta de eso, la oportunidad que abre para cuando uno empieza a identificar, oye, yo puedo hacer con que mi propuesta de valor, sea la que sea, llegue a mi cliente, ¿no? De una manera eficiente y también en una escala que antes era imposible, ¿no? Hoy día pues, tienes acceso a miles de tecnologías, los robots que hacen todo un trabajo de venta, los workflows automáticos que cuando entra un pedido de cotización ya saben lo que tienen que hablar. Entonces yo creo que esto es algo que sí es un efecto que fue muy acelerado por la pandemia y es un beneficio muy grande para los que lo vean y lo ocupen, ¿no? ¿Andrea? Súper. Demóstenes, no sé si tú quieres agregar algo. Bueno, no me queda mucho, pero sí, definitivamente cuando arrancó la pandemia y esta experiencia personal, comenzar a hacer negocios o intentar cerrar tratos con gente que uno no conoce a través de una pantalla, era muy difícil. Decía uno en broma y en serio, como dijo Dan, esto con una cerveza se cierra, ¿no? O una taza de café. En una reunión tienes que tener 7 Zooms para hacer lo mismo. Sin embargo, ya creo que ya ha pasado tanto tiempo, hemos ido ganando la confianza de hacer negocios de manera digital. Ya no es obligatorio montarse un avión para hacer un negocio, ya no es obligatorio a tener una audiencia tan variada como esta que tenemos en toda Latinoamérica. Hacer un evento de esta categoría hubiera sido pues una historia muy distinta a hoy. Entonces sí, yo creo que tenemos que sacar siempre lo bueno de todo y algo nos ha traído esta obligación a digitalizarnos de alguna manera. Ojalá que eso se vaya trasladando pues a otras áreas dentro de la cadena de suministro y el intercambio de información, que es el gran reto que tenemos ahora, como decía Dan, ¿no? Cómo yo integro las diferentes partes de la cadena, arrancando por el origen del producto, los códigos, los máster de producto que son tan necesarios para poder llevar desde el origen hasta el final, trazabilidad y demás procesos. Y ojalá pues que mantengamos, ¿no? Y una vez que volvamos a la supuesta normalidad, no queramos regresar a las antiguas prácticas que teníamos, ¿no? Y ya adoptar este nuevo estilo de trabajar, este nuevo estilo de hacer negocio como nuestra nueva realidad, ¿no? Y cuando hablamos un poco también de esto de un cambio que hubo con tecnología en las diferentes industrias, ¿no? ¿Cuáles son los retos que han visto más grandes si hablamos de, no sé, de retail o de industrias más grandes? No sé, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han visto al momento de empezar a mover la cadena de suministros en una manera más tecnológica? Si quieres yo entro acá. Para mí, Andrea, los retos más grandes es que a pesar de que muchas cosas han cambiado y que el mercado se está moviendo un poco más acelerado en ciertas cosas y tienes problemas de no encuentro cómo poner cosas en un contenedor o no encuentro un contenedor, porque sigues viviendo con eso todos los días, o sea, no tengo contenedor. O haces el booking del contenedor y al día siguiente te dicen, qué pena, pero te lo cancelamos. Y eso está pasando constantemente y además de que subieron tus gastos altísimos. Es una de las cosas que entonces el día a día te está consumiendo y poder hacer cambios muy radicales en tecnología. Y lo que vemos es muchas compañías de mucha tecnología anterior, legacy, de compañías de legacy, y no solamente tecnología, sino procesos que son muy anticuados todavía en el proceso cómo funciona. Entonces eso como que frena un poco el proceso de, bueno, ¿cómo me va a ayudar esta tecnología a ser mejor? Y se demoran en su proceso de tomar la decisión, ¿no? De decir, bueno, voy a tomar la decisión de hacer esto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, te lo digo con clientes acá en Estados Unidos que manejamos, nos dicen, mira, yo no solamente no tengo capacidad de mover carga, o tengo la capacidad de activos, pero no tengo los recursos, tengo el conductor que venga y me maneje esto, y siguen perdiendo gente. Y es porque con la tecnología no se conecta, porque no tienen visibilidad en dónde están perdiendo la gente, dónde están perdiendo su carga. Entonces ya se están dando cuenta que, si no conecto estas cosas y estas 5 plataformas que compré hace 10 años,
yo voy a perder algo y la data no me está sirviendo para nada. Entonces, es un proceso un poco demorado, ha sido un proceso demorado de entender que lo que tengo no me está supliendo lo que necesito y que esta fragmentación tecnológica y esta fragmentación está generando, uno, estoy perdiendo recursos humanos y dos, estoy perdiendo recursos financieros y activos. Estoy perdiendo mi producto y no tengo suficiente inventario o tengo demasiado inventario que no puedo mover. Esas son las tres. Y es porque te toca manejar todo en un Excel. Y yo lo siento mucho, pero yo adoro Excel y soy bueno en Excel, pero hay un punto limitante en el que Excel no puede manejar tu cadena de suministro. Tenemos clientes como navieras que manejan sus navieras en Excel, literalmente manejan sus barcos en Excel. Y eso tiene que cambiar. Entonces hemos venido haciendo un poco una regeneración y un cambio de cómo manejar las cosas y cómo decirle a las compañías, porque sí se lo digo muy sinceramente, la compañía que te entra te decirte, oye, voy a disrumpir tu proceso de cadena de suministro. Lo primero que yo haría como compañía es decirle, uy, me está jugando con mi inventario. Aquí hay no. Lo que hacemos nosotros como Grid es, no. Nosotros venimos a apoderar tu cadena de suministro con lo que ya tienes. Si descubres que en el proceso hay cosas que no necesitas, pues mejor. Si no necesitas este sistema o este Excel, pues te lo reemplazamos. Pero ese cambio ha venido pasando poco a poco y esa mentalidad tiene que empezar a cambiar poco a poco. Y lo último, pues, hombre, es darle predictibilidad a lo que está pasando, Andrea. Es que hay muchas cosas en el mundo que la cadena de suministro es reactiva, no es proactiva. Y hay que volverse proactiva. Y todavía no ha cambiado. Todavía es muy reactiva. Te esperas a que el puerto de Ningbo cierre. Data Science está jugando un elemento súper fuerte ahora de entender, oye, hay muchas cosas que en Ningbo pueden decirte que hay una probabilidad muy grande de que el puerto se cierre. Entonces no metas las cosas por Ningbo. Pásate a Yantian y pásalo por Seattle o lo que sea. Entonces tienes que empezar a meterle más Data Science y entender la data. Y bueno, finalizo con esto. La conectividad de sistemas de personas, al final del día es data. Tú lo que estás haciendo es consumiendo data de cómo nos relacionamos, data de cómo se mueven las cosas. Entonces estamos empezando a analizar más esa data y esa data no puede estar amarrada a un sistema. Esa data tiene que estar liberada de los sistemas y los sistemas tienen que conectarse. Eso es lo que el cliente está buscando. Pero esa ruptura, esa fragmentación la estamos empezando a manejar poco a poco con la gente. Y es muy importante saberla manejar muy bien con las compañías, porque vas a tener muchos problemas del equipo de IT diciéndote, no me juegues con mi tecnología, eso está bien, eso no está roto, no me lo cambies. Pero en realidad, finalizo con eso. Hay clientes que nos dicen, yo muevo 50 contenedores y he medido 50 contenedores toda la vida y estoy bien. Sí, si tuvieras tecnología podrías mover 250 contenedores con los mismos recursos que tienes. Entonces, no ven el potencial de lo que puede cambiar esto a nivel mundial también. Súper. Y bueno, yo tengo otra pregunta acá. Mario, esta crisis, ¿usted cree que añadiendo a lo que usted dan, ¿hay una aceleración en cómo se está moviendo o cómo está cambiando la forma en las empresas con las que están trabajando en la parte de cadena de suministro? Las empresas ya están buscando pues acelerar y cambiar sus procesos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cree que vaya a acelerarse y qué impacto pueda tener pues en el mercado latinoamericano? Yo creo que el primer cambio que estamos viendo, y eso es, muchas de nuestros clientes nos llegan también por la consultoría, ¿no? Oye, quiero reinventar mi negocio, no sé cómo. El primer análisis que haces es cuánto de cash necesitas de efectivo para manejar tu negocio en el largo plazo, cuánto lo tienes, si tienes los procesos y la gente para manejar el negocio con el cash que tiene en mano. 90% de los clientes no tienen el cash necesario, ¿ok? Y eso entra un poco en lo que dijo Demóstenes, que pues, hoy día está mucho peor. Entonces, de ahí empieza. Cuando hablas de cash, la gran mayoría lo que tiene es mucho o una cantidad de inventario que no está adecuada, ¿no? Hoy día, todos en el último año vinieron preparándose para preparar, ¿no? sus inventarios y dejar todo listo para lo que viene, sin saber exactamente las curvas que vienen, ¿no? Y sin hacer este análisis. Entonces, te doy un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una curva de distribución de rotación de inventarios por SKU, que es algo muy sencillo de sacar. Hay empresas que no pueden sacarlo porque no tienen las estructuras. Entonces, yo creo que el gran cambio
se va a dar por ahí, ¿no? Que las empresas que producen y venden mercancía de todo tipo van a tener que entender un poquito mejor su negocio desde un punto de vista de información. Hoy hay mucha percepción y eso lo que pasa es que cuando uno sale a contratar, que es otro efecto de lo que está pasando con las navieras, cuando uno sale a contratar, no, yo necesito 10 contenedores, oye, fíjate, mejor son 12, o a lo mejor son 6, o a lo mejor son 8, y no saben, ¿no? Y empresas muy grandes que no tienen las capacidades de decirte, ¿sabes qué? Son 10, son 8, son 6, y con esta configuración. Y eso viene de esta falta de entendimiento del negocio. ¿De dónde viene? La gran mayoría de los negocios, especialmente los de comercio y producción, empezaron chiquitos, vienen haciendo las cosas como siempre se han hecho, y muchos de los líderes necesitan aprender. Oye, entonces, y yo tengo CEOs de negocios de $100 millones que me dicen, entonces mejor enséñame, ¿no? Porque lo que me estás hablando es griego. Ok, así. Ah, cabrón, entonces eso es lo que yo estaba pensando, pero no podía poner en el papel. Exacto. Bueno, ahora ponlo en el papel. Y eso tiene un valor inmenso. Pero sí, el director del negocio, el dueño del negocio, está verdaderamente abierto a aprender. Si no, ¿qué va a pasar? Un negocio que desarrolle estas capacidades, eventualmente va a empezar a robar negocios del otro que no quiere desarrollarlas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está mucho el tema de, estamos todos muy cómodos con la situación, ¿no? En la que vivimos, qué padre vivir un año en home office, pero fíjense, hay alguien que les va a robar el negocio, y está claro de dónde viene. ¿Por qué? Porque va a traer mucho más efectivo a la mesa y va a tener mucho más ancho de banda para supervivir, ¿no? Yo creo que va por ahí el rollo. Tenemos 2 preguntas acá. Esta crisis y esta falta de espacio en el mercado y alza de flete, ¿creen ustedes que abrió oportunidad a pequeñas y medianas empresas a ingresar con clientes más grandes? No entendí, Andrea. Con la falta de capacidad de espacio y alza de flete, ¿abrió esto una oportunidad a pequeñas y medianas empresas para ingresar a clientes más grandes? Yo diría que por supuesto. ¿Quién es la pregunta, Andrea? Perdón. La pregunta es de Paulo Lemus. Ok. Yo diría que por supuesto que sí. O sea, esto es una oportunidad que si la sabes tomar, inviertes desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista, como hemos hablado, de la diversificación del mercado, de poder comprar cosas ya no solamente en China o en Asia, sino en otros países. Pero parte de mi experiencia en la parte de global sourcing era la parte de calidad. Sí, la calidad de producción rápida también. Entonces, si los países... Creo que perdimos a Dan. Sí. Ok. ¿Yo puedo? Sí, adelante. Llegar a van a tener una oportunidad súper interesante. Va a pasar esto. Creo que regresó Dan. Dan, te estamos perdiendo. Bueno, yo voy a dar el ejemplo nuestro, Andrea, que yo creo que es emblemático en este sentido. Yo traía la consultoría ya hace algunos años y Andrea vino conmigo el año pasado. Me dijo, oye, tengo esta idea, maravilla, y creo que puede jalar muy bien. Y yo dije, pues, estudiemos, ¿no? Oye, fíjate que la idea sí sirve. Ahora vamos a salir a ver si traemos clientes, ¿no? Y fíjate, vinieron los clientes. ¿Y por qué? Porque son 2 componentes que antes era necesario. Hoy, hasta los grandes, para operar en el mercado como está, necesitan de cantidades de efectivo muy, muy, muy grande. O sea, estamos hablando de operadores logísticos que tienen atrapados $200 millones en créditos con clientes. Y no son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, y eso es un liability, ¿no? El otro punto que yo creo es el tema de confianza. Como dijo Dan, ¿sabes qué? No voy a meter todos mis huevos en una misma canasta. Voy a empezar a desarrollar proveedores diferentes.
y un proveedor menor me va a dar la posibilidad de atenderme mejor porque yo voy a ser una parte mayor de él. Entonces, si yo soy un cliente chiquito para un proveedor muy grande, en una situación como esa, les vale, ¿no? Y si yo soy un cliente grande de un proveedor menor, este güey va a matar por mí. Entonces yo creo que el cambio que te permite, como el costo de servir está más bajo, es eso, ¿no? Es que los recursos van a estar ahí en manos de ti para apoyarte. Para apoyar. Tenemos aquí otra pregunta interesante de Hernando Rueda. En muchos países de América Latina y Centroamérica, los gobiernos siguen pensando que la logística es igual a puertos y carreteras. ¿Será que la pandemia se darán cuenta que la tecnología y la agilidad en procesos optimizan la logística? Yo diría, ¿sí me están oyendo ahí, Andrea? ¿Ya volví o no volví? Ya. Sí, ok. Perdón, cambio de audífonos. Yo creo que totalmente que sí. No sé cuánto se van a demorar en entender eso, pero si miran Estados Unidos, hace 2 días se aprobó un proyecto de infraestructura gigantesco de Biden, y yo creo que a pesar de todos los problemas políticos que tenía este país, decidieron que todos tenemos que alinearnos porque hay que cambiar la infraestructura. La infraestructura no solamente son puertos, no solamente son carreteras y aeropuertos, la logística, la cadena de suministro viene desde el principio a fin. Es el país o los países que estén dispuestos a hacer inversión no solamente en puertos y carreteras y aeropuertos, pero también en recursos humanos y en capital y en tecnología los que van a poder hacer esto. Como lo que quería decir con la diversificación del mercado es, si tú escoges ir a otro país a comprar otros productos, es porque hay calidad, es porque hay recursos y es porque el costo también está bajo y es porque estás conectado. Esos 4 puntos hay que hacerlos. Cuando nosotros tomábamos decisiones de global sourcing y nos quedábamos en China o nos íbamos a Vietnam y no nos íbamos a Latinoamérica, era porque veíamos que el costo era muy alto o que la calidad no estaba ahí. Si tú puedes implementar eso y podríamos decir, ¿sabes qué? Mira que la carretera está un poco dañada para sacarlo del puerto de Buenaventura, entonces, complicado. Pero no importaba, si el producto era bueno y te llegaba, así se fuera 2 días más tarde, y dijeras, bueno, lo puedo porque el costo y la calidad es buena. Entonces tú tienes que invertir en eso, y es invertirle en tecnología y en conectividad también. Entonces no solamente son puertos, porque va a haber un momento dado que yo digo en este momento, pues, si yo, al parecer, es más barato poner las cosas en un avión que en un barco, porque pues $30,000 por un contenedor. Entonces, hay formas de manejar la cadena de suministro. Pero sí, si los países se ponen las pilas e invierten en recursos, tecnología y no tienen infraestructura, por supuesto, va a haber un cambio radical en la industria. Okay. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál sería la prognosis de la situación de espacios y tarifas? Porque si bien el fenómeno inicia en mercados como Asia y Norteamérica, Europa, y Europa, la situación está afectando orígenes en Latinoamérica como Chile, Brasil y Colombia. ¿Cuánto tiempo esperan que esta situación se vuelva a estabilizar? Yo creo que es muy difícil hacer una predicción, pero yo me arriesgo a decir algo que creo que va a ser el efecto de lo que está pasando ahorita, y lo que va a pasar es que aunque hoy por hoy la subida de volumen sea solamente 3.5% mayor globalmente que desde 2019, o sea, si comparamos 19 con 21, la subida de volumen fueron 3.5%. La inyección de capacidad que se ha hecho, más de 22%. Entonces, ¿qué está pasando? Las cadenas de suministro están atoradas, o sea, es un problema de flujo, ¿no? Tanto de mercancía, cuanto de efectivo, cuanto de un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué es que yo creo que es donde tenemos que empezar a mirar para ver cuándo eso va a terminar? Entonces, el secreto, ¿no? Como dijimos, ¿cuál es el secreto aquí? Si tus clientes están almacenando mercancía en los puntos de exportación porque está muy caro sacarla, ¿ok? Entonces, si están deliberadamente dejando mercancía, recibiéndola en algún punto en origen y dejándola ahí, eso significa que las tarifas van a seguir subiendo. Cuando se establecen, van a empezar a sacar
esta mercancía, pero bajada de tarifas solo hasta que esta mercancía ya no esté esperando para embarcar porque el flete está muy alto. Hay una empresa, una productora de acero aquí en México que me dijo, Mario, nosotros necesitamos mover 120 mil toneladas de acero en los próximos 4 meses, pero no lo vamos a mover. ¿Sabes por qué? Porque no hay camiones, los fletes están tan altos de los camiones que no vale la pena, no hay ferrocarril, no vale la pena, entonces voy a dejar aquí. Entonces, oye, ¿y cómo tomas la decisión de hacer con que se mueva? Pues en el momento que se estabilice, ¿no? Y cada empresa tiene sus algoritmos para definir, oye, el flete está en tanto, entonces de aquí ya me siento cómodo de empezar a embarcar. Y eso va a empujar con que estos embarques sigan por meses hasta que efectivamente, oye, ya se empieza a estabilizar a otro nivel y empieza a caer. Yo no creo que ese efecto de caída de fletes venga antes de mayo, junio del año que entra. Quizá. ¿Ok? Cuando y el efecto aquí es cuando ya esté vacunada mayor parte de la población mundial. Porque hoy estamos vacunados, los que estamos, es una bendición, pero hay una cantidad inmensa de gente en el mundo que no tuvo la oportunidad de vacunarse aún. Entonces, cuando este número empieza a crecer es cuando va a empezar, o cuando lleguemos al llamado herd immunity, ¿no? Pero eso es, los números nos llevan hasta 2024. Yo creo que la vacuna como que arregla el problema un poquito antes, si es que lo hacemos bien como humanidad. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de Patricia Gómez. Patricia, no sé si tú puedes ayudarnos a entender un poquito mejor la pregunta. Tal vez puedes abrir tu micrófono y hacerla. Básicamente es que en Latinoamérica se ha visto específicamente, yo estoy en Colombia, se ha visto que se maneja mucho el clientelismo. El clientelismo es que siempre es lo que decía Daniel, que hablaba que iba y se tomaba sus copitas o sus cervecitas y cerraba el negocio, y entre más cervecitas se ofrecían, mejor ibas a tener alternativas de obtener un buen negocio. Eso se maneja mucho en Colombia, por lo tanto, también el tipo de la cantidad, hasta los fletes cambiaban, el valor del flete cambiaba, el valor del impuesto cambiaba, entonces yo te bajo los impuestos aquí, los fletes van a cambiar. Este tipo de variabilidades existen en Colombia todavía, y para ustedes debe ser muy difícil manejarlo en Latinoamérica, donde a veces los impuestos varían de día a día y según el tipo de negociación. Y obviamente hay un clientelismo, es lo que llamamos nosotros en Colombia el clientelismo. ¿Ustedes creen que este tipo de tecnología que ustedes están manejando va a unificar esto a nivel mundial de tal suerte que el clientelismo y que los impuestos y que los procesos se mejoren y se unifiquen y no entremos en que en Colombia se maneja diferente, que en China se maneja diferente, que en Europa se maneja diferente y que todos manejemos el mismo lápiz con el mismo cuaderno? Yo puedo responder rápido, no sé si querías decir algo. No, solo quería reforzar un poquito lo que comenté anteriormente. El día que comencemos a usar data estandarizada, usando estándares globales de comercio, sí. Es decir, que los productos se manejen a través de los códigos GTIN, ¿verdad? Que esa pluma que tú mencionabas, ese lapicero que mencionabas, en China tenga el mismo arancel que tiene en Colombia o que tiene en Perú o que tiene en Argentina, en ese momento las cosas van a cambiar. Mientras tanto, ese clientelismo y esa discrecionalidad de las autoridades en cada uno de nuestros países, que pues somos artistas en crearnos cosas, cada uno de nosotros, pues no va a cambiar. Mientras no tengamos algo estandarizado, pues vamos a estar expuestos a esa discrecionalidad de funcionarios y de gobiernos y demás, ¿no? Adelante, Dan. No, mira, y yo pues no le diría, o sea, lo que hace la tecnología, lo que estamos haciendo es crear transparencia. Y lo que hace, como dice Demo, la data. La transparencia en la data
saber cuánto me cuesta sin tener ningún problema, saber por qué me cuesta más. Eso es el análisis que se hace, por qué me costó más acá, por qué me cuesta más en Brasil que en Colombia, que me cuesta más en Estados Unidos. Esa es la data. Entonces, ese análisis de data y esa conectividad que nosotros proponemos es solamente para que tengas visibilidad de costos, visibilidad de interacciones, visibilidad de quién hace el trabajo mejor, quién no lo hace y poder medir eso, ¿no? Entonces, es una parte, como diríamos, la uberización en cierta forma de saber, bueno, yo sé quién hace el trabajo bien, ¿no? Y yo puedo hacerle un ranking a esta persona basado en data, o a esta compañía, o a esta naviera. Y eso es data. Y eso genera pues, transparencia y visibilidad en las cosas y nivela el playing field, como dicen acá. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, es data. Y básicamente tomar decisiones basadas en data. Es lo que yo diría. Y eso es lo que hace la tecnología. Sí. Bueno, no sé, vamos a abrir el foro para 2 preguntas más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta directa, pueden levantar la mano. Hay varias aquí de Andrea. Sí, ¿dónde? Ok, la visibilidad que nos brinda la tecnología a nivel mundial, ¿piensan que llevaría a países especializados puntuales en productos y servicios puntuales? Vamos a ver otra vez. La visibilidad de la tecnología nos brindaría llevar a los países a especializarse en productos puntuales o servicios. No sé quién quiere responder. ¿Demóstenes? Yo creo. Adelante. El tema aquí es la vocación del país, ¿no? Entonces yo creo que muchos países hoy desarrollan vocaciones de acuerdo. Yo creo que el ejemplo de Panamá es el mejor, ¿no? Que desarrolló su zona franca en un momento y era la zona franca de toda Latinoamérica en un momento. Y tenía el canal, entonces desarrolló esta vocación donde el servicio de zona franca, servicios logísticos, en su momento servicios bancarios, México con la industria automotriz muy fuerte, entonces sí, yo creo que es un efecto que puede pasar. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya estamos en el tiempo, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tienen la información de nosotros o de nuestras empresas en la invitación que se les mandó. Si alguien quiere contactarse o quieren una sesión con Daniel o con Mario o con Demóstenes, con mucho gusto la vamos a abrir para platicar, ¿verdad? Y poder ver cómo podemos apoyarlos también. Entonces, siéntanse en la libertad de escribirnos, ya sea por email o por LinkedIn, y nosotros con mucho gusto vamos a responder. Les agradecemos mucho a todos el tiempo por estar acá y espero que haya sido de su interés pues la plática que se abrió el día de hoy. Muchísimas gracias, Gracias a todos. Gracias. Que Muchas gracias. tengan muy buena semana. Muchas Saludos. gracias. Muchísimas gracias.